pero algebraica. Aplico transformada de Laplace a la ecuación 2, me va a quedar de esa manera con el operador, y ya al aplicar la tabla, me queda precisamente la ecuación de la siguiente manera. De la siguiente manera. Nos va a quedar que el voltaje de entrada en el dominio de S va a ser igual a R por I de S más 1 sobre C, 1 sobre S de I de S, ¿no? Acuérdense que la integral en el dominio de Laplace es igual al operador 1 sobre S. Por eso aquí multiplico precisamente sobre 1 de S y me dice que es la parte de la ecuación en transformada de Laplace. A esta ecuación 4, yo puedo factorizar el factor común que es la corriente, y al hacer el despeje obtengo la respuesta buscada. Es decir, despejo, factorizo para la corriente y despejo para la variable de interés. Entonces me quedaría que la corriente es igual al voltaje en el dominio de Laplace sobre la resistencia más 1 sobre CS. ¿Sí, Saúl? Dime. Compañero Saúl. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. ¿Podré poner la diapositiva del punto? ¿Punto qué, perdón? Del punto 2. Punto 2. Esa. ¿Esa, Saúl? Ok. No, profe, perdón, ¿sí? Muchas gracias. No. Entonces tenemos ahí la sustitución de la ecuación de comportamiento de cada uno de los elementos. Aplico transformada de Laplace y al dar precisamente la parte de la transformada llego a la ecuación algebraica representada por el número 4. Ahí lo que me permite la ecuación es precisamente factorizar. Y al factorizar la variable de interés, puedo despejarla directamente, ¿no? Y ya me da lo que es la ecuación 6. Aquí viene lo interesante, compañeros. El estudio que voy a hacer yo va a ser para la función escalón. Por lo tanto, la transformada de Laplace del voltaje de entrada, ¿cómo lo voy a representar? La ecuación 6 es la solución buscada para el dominio de Laplace, pero en el dominio de Laplace. Es decir, en dominio de S. Se requiere regresar al dominio del tiempo. Es decir, la ecuación 6 en sí ya es una solución, pero la solución que me están presentando no me permite establecer lo que es obtener lo que es una gráfica en el tiempo. Y al no poder tener una gráfica en el tiempo, entonces no puedo darle una interpretación física al sistema como tal. ¿Sale? Ahí es donde tenemos el problema. Por lo tanto, esta ecuación tengo que aplicarle transformada inversa para regresarla al dominio del tiempo y obtener la gráfica en el dominio del tiempo que estoy buscando, ¿vale? ¿Problemas hasta ahí, compañeros? ¿No? Parte del procedimiento de modelado, ¿no? Ya de memoria. Ok. Sí. No escuché el último. Entonces, de la ecuación 6, así como está en el dominio de la frecuencia, ¿no se puede graficar? Así como la tenemos, no puedes graficarla, no puedes obtener una gráfica en el dominio del tiempo. A lo mejor lugar geométrico de las raíces o a lo mejor diagrama de Bode, un análisis en respuesta de frecuencia, sí, pero para la respuesta del tiempo no puedes obtenerlo a partir de esta gráfica, ¿sale? Sí, está bien. También a partir de la ecuación 6 ustedes podrían plantear lo que es la función de transferencia. Despejan a E dividiendo a la salida que sí, y podríamos obtener la función de transferencia, y con la función de transferencia ya nosotros podemos plantear lo que es la curva de comportamiento del mismo. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ahora, en la ecuación 5 se requiere sustituir el valor de la transformada de Laplace de la función de entrada. Como la función de entrada es la función escalón y estoy aplicando una función de corriente, una fuente de corriente directa, pongámosle una magnitud de 12 volts, entonces es una constante. Por lo tanto, la transformada de Laplace de una constante, según la tabla que les pedí que sacaran una impresión de pantalla, ¿cuánto valen, compañeros? La transformada de Laplace de una constante. A sobre S. Es la constante sobre S. Entonces, en la ecuación, yo sé que la transformada de Laplace del voltaje va a ser la magnitud de la fuente sobre S. Sustituyendo ese resultado en la ecuación número 6, entonces ya me va a dar la ecuación a la cual la voy a tener que trabajar algebraicamente para aplicarle transformada inversa de Laplace y que me dé una
ecuación que me permite obtener una gráfica en el dominio del tiempo. Fíjense, la entrada que es EDS, que está dividida sobre R más 1 sobre CS. Sustituyo y la función de entrada, que es la magnitud sobre S. Por lo tanto, aplico la ley del sándwich para sacar un común denominador. Me quedaría la función CS, que multiplica la magnitud de entrada, sobre RCS más 1, que multiplica a S. ¿Hasta ahí problemas? ¿No? Ok. Bueno, una pregunta, Sí. chance pregunta tonta, pero... No hay pregunta tonta, compañero, más que la que no se hace. Dime. En la parte donde, ¿cómo se llama? ¿Cómo se volvió R más 1 sobre CS a RCS más 1 sobre CS? Ya me perdí. Acá, ¿no? Esta de acá. Ok. Primero, Sí. a este saca un común denominador. El denominador de R es 1. Entonces, el común denominador va a ser CS. CS entre 1, CS, que multiplica a R. Entonces, me quedaría RCS. CS entre CS, 1 por 1, 1. Sacas el común denominador de estos dos términos, compañero. ¿Sí lo ves? Sí, sería 1. Y de ahí, como ya sustituiste la función de entrada, aplicas la ley del sándwich. Sí. Aquí es donde van a tener que hacer la modificación en esta ecuación. Lo único que van a estar cambiando va a ser la función de entrada, la función impulso, la función parábola, la función rampa, y de aquí a establecer precisamente el procedimiento que vamos a ver nosotros para cada caso en particular. ¿Sale, compañeros? Eso es lo que les voy a pedir en la actividad a partir de este punto, que es la función de entrada. Van a tener que aplicarla según corresponda. Ahora, ya que tenemos en este caso la función escalón y tengo la ecuación, entonces lo que voy a hacer en el siguiente paso es establecer lo que es eliminar los términos que se tengan que eliminar y ver cuál es la ecuación, la ecuación que me va a quedar, ¿no? Fíjense que aquí al sacar el común denominador, perdón, al aplicar la ley del sándwich, me queda CS que multiplica la magnitud sobre RCS más 1 por S. Esta S que multiplica y esta S que divide se eliminan y por lo tanto la función que representa la corriente me queda como una función de primer orden sobre una constante, la constante que es la capacitancia y la constante que es la magnitud de la fuente. Fíjense que la constante de capacitancia no puede cambiar, son valores ya fijos para el sistema y que no voy a estar cambiando, ¿no? Es como si representara la capacidad de un tanque, de un tinaco en el cual lo estoy llenando de agua y yo estoy cambiando la dimensión del tinaco. Pues no hacen eso en su casa, ¿no? Tienen ustedes su tinaco y esa es la dimensión que van a estar, trabajando, ¿no? Aquí pasa lo mismo. El que puede cambiar quizá es la magnitud de la fuente de entrada. Le puede aplicar una fuente de 6, una fuente de 12, una fuente de 24, de 48, pero bueno, es solamente la función de la magnitud. Lo trascendental de la función lo representan C, RC, R y RC, que es la constante de tiempo. ¿Sale? Ahora, de esa ecuación 8, la ecuación 8 ya permite aplicar transformada inversa de Laplace para regresar la variable al dominio del tiempo. Aplicando la transformada inversa de Laplace a la ecuación 8, tengo mi ecuación 8, aplico el operador de transformada inversa de Laplace. Como es un operador, la parte constante sale, que es C por la magnitud del voltaje, y lo que me queda como 1 sobre RCS más 1, lo tengo que condicionar para precisamente poder aplicar la tabla de transformadas rápidas de Laplace. ¿Sale? ¿Cómo lo voy a condicionar? Voy a buscar una fórmula, por eso avancé un poco más, déjenme ver dónde está la fórmula. No, ¿dónde está la fórmula? Lo voy explicando y ya lo vemos. Voy a aplicar una fórmula. La fórmula que ando buscando para poder aplicarlo es la siguiente, compañeros. Para poder aplicarla, hay una fórmula que me dice que, ¿qué es? 1, no, sí, es 1 sobre, porque escribí chueco, perdón, 1 sobre S más A. Si tengo 1, permítanme. Si tengo 1 sobre S más A y aplico transformada inversa de Laplace, en el tiempo voy a llegar a la exponencial E a la menos AT. Esa es la fórmula que tengo que buscar. Por lo tanto, tengo que hacer el proceso algebraico para que este término
se convierta en este término. Fíjense que el coeficiente de S es unitario. Entonces lo que tengo que buscar ahora es convertir este coeficiente en 1. ¿Cómo lo hago? Multiplico y divido sobre 1 sobre RC, numerador y denominador, para no afectar la igualdad. Al hacer esa multiplicación, ¿qué va a pasar con este término de aquí, compañeros? El coeficiente se va a hacer unitario y el coeficiente independiente se va a convertir en 1 sobre RC, y ese 1 sobre RC va a ser el valor de A precisamente. Y ya puedo aplicar esta fórmula. ¿De acuerdo? ¿Problemas hasta ahí? ¿No? ¿Todo bien? No, profe. Va. Ok, entonces aplico la constante o multiplico por la constante 1 sobre RC, numerador y denominador, para no afectar la igualdad. Me va a dar la siguiente expresión. Al multiplicar, me va a decir que el coeficiente de S se va a convertir en un 1 y el coeficiente independiente va a ser 1 sobre RC. Después elimino o saco del operador de Laplace la parte del numerador constante, 1 sobre R, 1 sobre RC, la paso multiplicando a las dos constantes que ya saqué, y en el operador solamente voy a dejar el término 1 sobre S más 1 sobre RC. Eso va a ser mi ecuación 10. Esa ecuación 10, aplicando la tabla de la transformada de Laplace, lo voy a llevar a la siguiente expresión, que va a ser 1 sobre S menos A es igual a la exponencial E a la menos AT, ¿no? Bueno, ahí lo generalizaron, pero aquí es sobre A sobre E a la AT. Fíjense que aquí me está dando el signo negativo, por lo tanto acá sale positivo, pero si aquí tengo un signo positivo, ¿qué puedo hacer? ¿O cómo puedo trabajarlo? Si me está dando un signo positivo, pues entonces yo puedo establecer lo siguiente, ¿no? S más A es igual a tener S menos A. Y esta expresión es precisamente la que tengo acá arriba. Por lo tanto, la exponencial, ¿cómo quedaría? Aquí el signo negativo. Y estoy trabajando de la misma manera. ¿Sí lo ven? ¿Vale? Sí, del curso de cálculo diferencial, ¿no? Eso ya está ahí. También de modelado, pero bueno, carguemos la culpa de cálculo diferencial. Ok. Aplicando la fórmula anterior a la ecuación 10, me va a quedar que puedo descomponer la parte del signo positivo de esta manera, ¿no? S menos 1 sobre RC. Y esto es lo que me representa A. Por lo tanto, aplicando la ecuación, precisamente aquí lo digo, ¿no? A es igual a menos 1 sobre RC. Y aplicando esa ecuación, entonces lo que me va a quedar va a ser que la corriente va a ser igual a ¿quién? A C, que multiplica la magnitud, sobre RC, que multiplica a E a la menos 1 sobre RC de T. Y como ya estoy en el dominio del tiempo, entonces ya debe de existir unidades. Entonces aquí ya le pongo amperes, que es la corriente la que estoy modelando. Y aquí todavía puedo eliminar a ¿quién? A los términos de C. ¿Están de acuerdo? Sí. De manera que la magnitud que me va a quedar va a ser I, va a ser la magnitud del voltaje sobre la resistencia, que multiplica la exponencial sobre 1 sobre la constante de tiempo, que multiplica T, y todo en unidades, que son los amperes. Esa ecuación 11 es la ecuación que nos permite obtener la gráfica de respuesta de comportamiento del sistema. ¿Vale? No, compañero Saúl, agárrate el SEAL de ecuaciones diferenciales, y ahí vienen las tablas de transformada de Laplace, o el OGATA, y ahí viene en la portada la tabla de transformada de Laplace. ¿Qué pasó con los profesores de Manden al que les dio cálculo diferencial? Sí, compañero Saúl, yo la tengo, pero búsquenla. Si tienen dudas, pues ya se las paso yo. Es la tabla de transformadas rápidas y son como, ¿qué les gusta? Como 25 fórmulas, ¿no? Y de esas 25 nosotros vamos a ocupar las primeras 12 a lo mucho. Profesor. Sí. Bueno, en el ejercicio pasado, sí. Bueno, yo le quería preguntar, yo para quitar la integral, pues multipliqué todo por derivadas, porque así lo vi modelado. Entonces, puede que cambie un poquito, ¿Quién te dio curso de modelado? Navarrete. Híjole, lo que pasa es que fíjate, si tú quitas esta integral, o sea, sí me aquí, es un poco más laborioso. No, pero fíjate, compañero, fíjate, los sistemas que estamos trabajando son causales. Debes de tener una entrada. Y en este caso mi entrada es una entrada fija, es un voltaje fijo. La derivada de una constante, ¿cuánto te da? 0. Y entonces no tienes entrada. ¿Puedes hacer el análisis? Pero bueno, es que me explicó que no era como constante, sino era como una función.
la derivada de la función con respecto al tiempo. Sí, estoy de acuerdo. La derivada de la función escalón, que es una constante con respecto al tiempo, ¿cuánto te da? 0. O sea, desde el punto de matemático sí lo puedes trabajar, pero desde el punto de vista de aplicación de control, ya tienes un problema, ¿no? Porque la derivada se la cargas a la corriente. Y entonces al cargársela a la corriente, que multiplica la resistencia, ya me estás alterando el comportamiento del término. Sí te quitas esta integral, pero conviertes una derivada de una función constante en este caso. Si va a ser una función parabólica, una función rampa, estoy de acuerdo. Pero ya me alteras la respuesta. Y ese es el camino fácil de este método de solución. Van a ver que estoy resolviendo el escalón porque el escalón me da la solución de la rampa, de la parábola y del impulso, si derivo o integro la solución que estoy obteniendo. ¿Me doy a entender? Pero eso que mencionó el maestro Navarrete, con todo respeto, que también fue mi maestro, y aquel que habla mal de su maestro, de sus maestros, habla mal de sí mismo, yo creo que el concepto está algo diferente. Incluso para hacer la conversión a variables de estado no puedes hacer eso. Defines una variable de estado, sacas una ecuación auxiliar y planteas el modelo matricial. Sí es un método de solución desde el punto de vista matemático, ¿no? Pero ya para la parte de control no podemos aplicar ese término de derivada, compañero, porque lo limitamos solamente a cierto tipo de funciones y tiene que ser un procedimiento que sea válido para cualquier función, no nomás para las funciones que varían en función del tiempo. El escalón no varía en función del tiempo. Entonces, si tú tienes este circuito y le aplicas una derivada, la entrada la hace 0 con una fuente de corriente directa. Y entonces, pues ya no puede ser un sistema causal. ¿Sí me doy a entender? Sí. Entonces, el procedimiento de modelado debe de ser aplicado a cualquier tipo de función. La herramienta matemática está bien, ¿no? Es como si tú tuvieras tu caja de desarmadores y a lo mejor cualquier desarmador plano que tienes ahí te sirve para la misma función. Pero la cabeza del tornillo, si es más ancha, más chica o más amplia, pues ya el desarmador no le quedó. Aquí pasa lo mismo. Matemáticamente te dan las herramientas, pero tú tienes que escoger la que aplique de forma general. ¿Sí me doy a entender, compañero? Sí. Vale. Entonces, está bien. Si vas a hacer ese procedimiento solamente para el escalón, está bien. Pero entonces tendrías que aplicarlo para las demás funciones. Y cuando tú derives la función rampa, pues me vas a dar el escalón. Y si lo integras, me vas a dar la parábola. Entonces ya no vas a estar haciendo el estudio para la función que yo te estoy pidiendo. Bueno, entonces nada más, digamos que por esa ocasión se tiene que especificar que es para una entrada tipo escalón y ya lo demás ya lo desarrollo como usted me lo está explicando. Podría ser. Yo siento que va a ser más trabajo, pero como tú quieras. ¿Sale? No, porque ya hice un ejercicio y sí me daba igual. Regresando a la función del tiempo sí me regresa, pero ya me queda más entendido como me lo está explicando. ¿Y te da la ecuación? Sí, ese es uno de los detalles. Cuando tienes precisamente la integral, uno de los procedimientos es derivar, pero si tu función de entrada es constante, ya te lo llevaste, ya fue. Así es, sí, ya me queda claro. Ok, compañero. Sí, el de ecuaciones diferenciales, ¿cómo se llama el libro, compañeros? El SEAL, ¿no? A mí me dieron el SEAL. Ese. Sí, Dennis SEAL creo que se llama. Sí, ese, compañero, ahí viene en la tabla de ecuaciones diferenciales. Permítanme. Sí, si quieren se las paso yo la que tengo, pero búsquenle tantito, ya chéquenle y ya ustedes lo revisan. La valía del ingeniero no es aprender todo de memoria, la valía del ingeniero es saber dónde tienen las cosas, ¿no? Para poder aplicarlas. No es así que quiera hacerlos trabajar, pero si quieren, pues sí, yo se las doy. Ahí me dices, compañero, ¿sale? Compañero Saúl, y sí te lo paso sin broncas. Bueno, entonces llegamos a esta ecuación. ¿Problemas con esta ecuación 11? ¿Todo bien? Va. Ahora, recordar que en el dominio del tiempo se deben de tomar en cuenta las unidades, por eso debe de aparecer los amperes, ¿no? Ahora, yo lo que voy a hacer es empezar a graficar. Y para empezar a graficar tengo que tomarlo en función de múltiplos de la constante de tiempo. Si tomo la ecuación... ¿qué pasó? Si tomo la ecuación 11 y empiezo a sustituir en múltiplos de la constante de tiempo empezando en 0, porque el sistema está en 0, ¿qué pasa cuando yo sustituyo t igual a 0 en esta ecuación? ¿Qué pasa con el término exponencial? ¿Se vuelve qué? 1. Y por lo tanto, el máximo de la magnitud va a ser igual a la función de entrada entre el elemento que disipa energía. Y con eso podemos generalizar este resultado para los circuitos que tienen analogías. ¿Sale?
la función de la magnitud de la función de entrada entre el elemento que disipa energía. Por lo tanto, la corriente en ese instante va a valer C por la magnitud sobre RC. Ahí eliminen C, se me pasó. Pero bueno, sería la magnitud sobre R nada más. Cuando tengo una vez la constante de tiempo que es igual a RC, ¿cuánto va a valer el sistema? La misma magnitud multiplicado por el factor de 0.3678. Cuando tengo 2 constantes de tiempo, cuando tengo 3 constantes de tiempo, 4 constantes de tiempo, 5 constantes de tiempo, y cuando tiendo a infinito, el sistema tiende a irse a cero. Adelante. Ah, sí, pásale por la llave. Y por lo tanto me va a quedar la gráfica de esa manera. ¿Sale? Compañeros, me queda la gráfica, en este caso de la corriente, me va a quedar descendente. Empiezo en una magnitud máxima y va a ir cayendo a ritmo de la constante de tiempo el porcentaje considerado. Si nos vamos a verlo en porcentaje, pues me quedaría de esa manera, ¿no? Al inicio tengo el 100%, 36.78, 13.53, 4.93, 1.83, 0.673, así, hasta llegar a 0. Y si lo veo de forma gráfica, empleando, por ejemplo, ahorita el Simulink o lo que hicimos con el archivo M, entonces tendría que interpretar la forma gráfica. En realidad, lo que me dice el sistema es que cuando yo tengo una constante de tiempo, el sistema ya ha perdido el 63.2% cuando la curva es descendente y se cumple, ¿no? Lo malo es que cuando yo leo la gráfica de arriba hacia abajo, pues me representa el 36.8 en este caso, pero se cumple el porcentaje. Cuando tengo 2 veces la constante de tiempo, 13.2 que representa el 86.8, 4.96 que representa el 93.04 y el 1.8 que me representa el 98.2 de 4 veces la constante de tiempo. ¿Vale, compañeros? Y entonces esa curva aplica y conserva los detalles que tengo de la curva que manejé como fondo para mis presentaciones, que es la respuesta típica de un sistema de primer orden. No más que en este caso la salida pues es descendente, ¿no? Pero también sigue siendo la curva de primer orden. ¿Sale, compañeros? ¿Problemas hasta ahí? ¿No? No, perfecto. Va. Mi actividad, porque ya casi se acabó el tiempo. Perdón, actividad rápido. Regálenme 2 minutos. Si tienen problemas con el profesor, me dicen y yo hablo con él de la siguiente materia. Es obtener la respuesta al impulso, rampa y parábola del circuito RC. De este circuito que acabamos de analizar, van a sustituir para la rampa, para la parábola, bueno, del circuito que tengo en esta presentación, van a sustituir para esas entradas. Dan los valores que ustedes quieran si quieren comprobarlo en Simulink, si no, solamente algebraico. Y obtener la respuesta al impulso escalón unitario, rampa y parábola del circuito RLC. Les doy las 2 primeras ecuaciones para que empiecen a trabajarlo, les doy el circuito y de ahí ya es seguir el desarrollo que manejamos aquí. Fíjense que si esto ya lo hicieron en modelado, pues solamente es copiar. Si no lo han hecho en modelado, pues ¿qué creen? Van a pagar su pecado porque todos los que están aquí, yo creo que ninguno debe, ¿no? Entonces, son expertos en modelado desde mi punto de vista. ¿Sale, compañeros? Claro, no los voy a abandonar. Si tienen dudas, me van diciendo y lo vamos analizando, ¿no? Pero ya saben cómo es la duda. La duda es, me quedé aquí y necesito analizarlo. Que quede claro, por eso se los dejé hasta el 13 de abril, porque regresando de vacaciones de Semana Santa, empiezo con sistemas de segundo orden. Y acuérdense que los sistemas de segundo orden tienen 4 posibles respuestas para cada una de las entradas. Entonces, tengo 4 entradas típicas contra 4 tipos de respuesta del sistema, 4 por 4, 16 análisis matemáticos se van a aventar para el sistema de segundo orden. Yo voy a explicar 2 o 4, el escalón contra los 4, y ustedes van a tener que deducir los otros 12. Bueno, no deducir, sino van a tener que arrastrar el lápiz. ¿Sale? Entonces, voy preparando el campo para esa parte. Las 2 actividades se entregan el 13 de abril. Si tienen dudas, lo podemos ir contestando, ¿vale? Pero vayan haciendo el análisis ustedes. Compañeros, gracias. Es todo por el día de hoy. Subo la presentación profe, al ratito para que lo tengan. Sí, dime, una compañeros. pregunta rápida. Ayer ya habíamos tenido una duda con la de la simulación. Sí, voy a subir la ¿No nos había presentación, quedado? Leopoldo. Sí, sí. Ah, sí, lo del Cinescape. Denme chance, todavía no. Ayer no pude, ya llegué bien tarde a la casa, ni pude dar clases en la tarde y con un dolor de cabeza increíble. Me doy tiempo ahorita, voy a estar todo el día acá, entonces me doy tiempo ahorita, simulo esa parte y les publico esa parte. Igual, si no nos da tiempo, porque ya tienen las demás materias, no soy la única, pero sí la más importante, lo entiendo. Pueden entregarme el reporte de la práctica sin esa situación y me lo agregan en la siguiente práctica regresando del segundo parcial, ¿no? Hacen la anotación y lo agregan ahí y se los valgo.
¿Sale? Ah, ok, entonces lo que podemos hacer es entregarla sin esta parte y... Sí, no me acuerdo la fecha, pero si ya tienen que entregarla mañana, pues no les va a dar tiempo. Entonces, me lo agregan en la práctica número 3, ¿sale? Regresando de vacaciones para el segundo parcial. Ah, muy bien, ok. Sí, Y yo entiendo. le hacemos una anotación en esta Sí, práctica de... nomás lo apuntan y lo anexan, como lo agregan como un